Primero hay que agradecer la invitación a este importante evento que conmemora el 150 aniversario de la Comuna de París, la cual se va a desarrollar por 72 días del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Esto es muy importante resaltarlo porque, como señalaba el compañero Omar, es más que nada la participación de los proletarios franceses, pues es la clase obrera actuando, y que de alguna manera eso también nos hermana pues como la parte de sindicalistas, y que de alguna forma estamos replanteando lo que la CENTE aprobó desde su primer Congreso Nacional ordinario, septiembre, la necesidad y la importancia de cuáles son los elementos que llevan a cuestión del sindicalismo clasista. Cuando leemos, escuchamos que una de las partes integrantes del marxismo es el socialismo francés, sabemos la situación importante de que en este desarrollo, bueno, ¿cómo se va desarrollando esta parte? Si una de las partes integrantes, uno, es la filosofía alemana, dos, es la economía política inglesa, y tres, es el socialismo francés. Pero hay que partir que este socialismo no está acabado, o sea, esto es una situación importantísima que los sistematizadores, organizadores del socialismo científico, Marx y Engels, van a retomar precisamente este desarrollo de la clase obrera. Esa es la experiencia concreta, y eso es uno de los tantos motivos que nos lleva a tener presente la memoria de este importante movimiento, que es una prodigiosa lucha que finalmente va a desarrollar el proletariado francés y que más que nada hasta la fecha sigue dando enseñanzas inmortales a la clase obrera de su conjunto. Entonces me parece que antes de abordar el tema tenemos que de alguna forma contextualizarlo. Primero hay que señalar el proceso de consolidación de la burguesía como una clase dominante en las revoluciones de 1848-1850. Es la parte culminante que donde la burguesía que empezó 200 años antes en Inglaterra, en 1648, disputando el poder a la feudalidad, a la monarquía, finalmente lo consolida en 1848-1850. Ahí hay dos acontecimientos muy importantes. Uno es la lucha por la independencia de los Estados Unidos en 1776, y dos, la más importante, que es el control o es el avance, el triunfo ideológico de la burguesía en ascenso, es la Revolución Francesa de 15 de julio de 1789. Entonces el punto culminante de esta lógica es toda la corriente liberal burguesa la que va a consolidar y empieza esta lucha contra la monarquía. Finalmente la burguesía confirma que cuando le interesa tomar el poder, se presenta totalmente revolucionaria, invita a la masa, al pueblo a incorporarse y finalmente para lograr sus conjuntas, sus intereses, y cuando ya los consolida, entonces a partir de ahí es como ver cómo se deshacen los enemigos. En ese sentido, entonces, la Revolución Francesa plantea los derechos de la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos del hombre y ciudadano, y a partir de ahí precisamente es cómo limita a la clase obrera. Por ejemplo, con la ley de Chapelier, desarrollada en 1791, Chapelier establece el control sobre las organizaciones obreras. O sea, se prohíben las organizaciones obreras en Francia de 1791. 2 años enseguida de que triunfó la Revolución Burguesa Francesa. En cambio, se permite el desarrollo de todas las asociaciones empresariales, o sea, fábricas, todas esas cuestiones, que se disfraza a veces como los clubs, por ejemplo, en México y en todo el mundo, tenemos el club de Rotarios, el club de Leones, que más que nada es la relación ya sea de los patrones empresariales, industriales, o de los patrones empresariales comerciales. Pero finalmente son organizaciones ahí. Todo este proceso, entonces, compañeros, lógicamente el proletariado va definiendo paulatinamente sus intereses. Es el mismo desarrollo del capital, la misma concentración de capital que va a permitir entonces que la burguesía eduque al proletariado y también le haga evidente sus intereses. Entonces, en este proceso, la clase burguesa francesa avanza en esta situación de imponer la República Francesa, la República Democrática, pero después con el arribo
del consulado, bueno, al formarse el consulado aparentemente de manera transitoria, es encumbrado Napoleón Bonaparte, que entre 1804 y 1805 mete a Francia, al pueblo francés, a todo un proceso de guerra que va a culminar en promedio hasta 1815. Es la revolución francesa que lleva a la invasión a España, por ejemplo, en 1808, depone a Fernando VII, impone a su hermano José Bonaparte como emperador de España. Enseguida avanza hacia Polonia, Rusia, la ataca en 1812, es derrotado por los rusos, de ahí se regresa a Europa y viene la batalla de Waterloo en 1814, donde es derrotado Napoleón Bonaparte. Todo este proceso, estamos hablando entonces, compañeros, en promedio son 20 y tantos años de aspiración del proletariado por consolidar un sistema económico, pero al mismo tiempo, cómo puede vivir un poquito mejor. En ese momento Francia es totalmente feudal, la economía descansa fundamentalmente en el territorio y en la fuerza de trabajo de los campesinados, y el proletariado paulatinamente se desarrolla conforme va avanzando el sistema capitalista francés. Entonces, después de este proceso de la lucha de la década de 1830, finalmente en el 48, 1848, la burguesía consolida su poder. No sin antes señalar que precisamente en este proceso de la consolidación del poder, que va en la lucha del 23 al 26 de junio de 1848. Acá hay que señalar un elemento muy importante. Tanto proceso de lucha interna en Francia como las invasiones de Napoleón Bonaparte a otros países había generado un gran desempleo. Para la década de 1845 en promedio, en Francia hay casi 400 y 450 mil obreros despedidos. Entonces, el Estado francés crea los llamados talleres nacionales. Los crea en el mes de marzo con la finalidad aparentemente de resolver el problema del empleo. Pero lógicamente son talleres estatales y ahí está en ese proceso mientras ya se consolida el poder, que en ese momento lo va a tomar Napoleón III, o mejor dicho, Luis Bonaparte, conocido en la historia como Napoleón III. Napoleón III surge aparentemente como una tendencia por encima de los burgueses y por encima de los feudales, aparentemente, pero finalmente se inclina totalmente por el lado de los burgueses y finalmente por los que van a invadir países, o sea, por los imperialistas. En este proceso en mayo hay una rebelión obrera donde se insiste que haya libertad sindical, donde se permita la libertad de prensa. Sin embargo, el Parlamento acuerda disolver los talleres nacionales. Y entonces el 21 de junio se decreta que los talleres nacionales desaparezcan. Pero esos talleres nacionales finalmente los van a defender los obreros. Y durante 4 días, del 23 al 26 de junio, más de 200,000 obreros toman las fábricas con las manos en la mano, forman sus barricadas alrededor de la fábrica y se da una situación de lucha, de enfrentamiento. De golpe, al cerrar los talleres nacionales, son 113,000 despedidos, imagínense. Y entonces, en este proceso, viene todo un enfrentamiento donde hay muertos, donde hay desterrados. Por ejemplo, hay un promedio de 2,500 desterrados, los otros son 1,000 muertos en promedio, y finalmente son 3,500 deportados, porque había obreros de otros países. Entonces, finalmente, la derrota de junio de 1848 permite una cuestión importante que después, para el año 71, 22, 23 años después, ahí sacan las experiencias. ¿Qué experiencia importante saca en ese momento el proletariado francés? La cuestión de que tienen que organizarse como clase. Ya organizados como clase, que demanda la necesidad de resolver sus 7 necesidades elementales: alimentación, vestido, vivienda, educación, recreación, transporte. Ahora viene el otro elemento, ese salto ideológico que le va a permitir pasar a clase en sí. O sea, esa lucha ideológica le permite al proletariado definir sus intereses ideológicos, defender sus intereses económicos y por lo tanto sus intereses políticos. Y un elemento importantísimo que va a ayudar a esta reeducación ideológica del proletariado francés es la publicación en febrero de 1848 del Manifiesto del Partido Comunista. Lógicamente, el mismo desarrollo de la clase obrera
el mismo sometimiento, el atraso ideológico político que tienen, no se va a asimilar de inmediato el mensaje que plantea el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, compañeros, en este caso Francia empieza a implementar su política de expansión política, de expansión comercial, principalmente hacia Asia, hacia la parte de lo que es Vietnam, por ejemplo, la llamada Indochina, y también hacia la parte de África. En su momento, va dependiendo de los momentos, a veces es aliado de Rusia, a veces es aliada de Inglaterra, a veces se alía con Turquía, en fin, hay un proceso de lucha de momentos que van a ser transitorios para enfrentar al enemigo de frente. Por ejemplo, la guerra de Crimea. La guerra de Crimea de 1853 a 1856 es una alianza militar política de Inglaterra, Francia y Turquía contra Rusia. En ese momento es lo que se va a llamar la guerra de Crimea, precisamente porque se desarrolla esa península y es el enfrentamiento. Rusia es derrotada y por lo tanto tiene que pagar el armisticio. En este mismo proceso, compañeros, hay que recordar cómo los llamados conservadores del siglo XIX en México, o sea, los que buscaban el camino capitalista, pero con una república central, recurren a Francia también para solicitarles que traiga a un príncipe europeo de características blancas para gobernar este país, porque estaban en contra del presidente Juárez en concreto. Entonces, Napoleón III, en parte, para ser una especie de control o contrapeso a Inglaterra, en ese momento ya al gobierno de Estados Unidos, permite y apoya a estos señores conservadores, que entre ellos tanto estaban representados por Miguel Miramón, Tomás Mejía, Juan de Nepomuceno Almonte, bueno, y otros muchos más. Entonces vean ustedes cómo el imperio francés, por un lado, avanza en Francia, avanza hacia Asia, hacia África, y también quiere avanzar hacia América. Lógicamente, esto implica un desgaste económico, un desgaste político, un desgaste social al interior del país. Y entre tanto, mientras aquí el ejército francés se va desgastando, combatiendo al ejército mexicano, hay una condicionante que le da Napoleón III a Maximiliano de Habsburgo y a todo su séquito, de que tenía que formar su propio ejército y que en 5 años, del 62 al 67, el ejército francés sería replegado a Europa nuevamente. Esto lo acuerdan los conservadores y finalmente se va a dar. Entonces, en el 67, ya cuando viene el peligro inminente de la agresión de Prusia sobre Francia, el ejército francés es retirado de este país. Finalmente los conservadores quedan y el 15 en junio del 1867 es fusilado Miguel Miramón, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Mientras Francia se va desgastando con toda esta política, compañeros, el gobierno de Prusia poco a poco se fortalece. Prusia son en promedio 35 reinos, pequeños territorios, pequeños feudos, dispersos, pero que bajo el régimen de Guillermo IV se va a unificar. Y después de que muere este Guillermo, aparece Guillermo I, quien va a nombrar como primer ministro a Otto von Bismarck. Bismarck es el que se va a empezar a encargar de armar paulatinamente el proceso de la unificación de Alemania, y entonces parte de esta cuestión necesita derrotar a los aliados de Francia, como es el caso de Austria. Entonces, en 1866, Prusia le declara la guerra a Austria y la derrota finalmente. De esta forma, Prusia se consolida entre los reinos alemanes y va a jugar un papel ya más determinante hacia la unificación de Alemania. Con esa situación ya fortalecida, Prusia le va a exigir a Francia la recuperación o devolución
de dos terrenos, de Alsacia y Lorena, que bueno, ya. Sí, va. ¿Me escuchas? Sí se escucha. ¿Me ven? Sí se ve. ¿Sí me oyen? Ah, bueno, disculpen, Sí. es que de repente aquí perdí. Los perdí de vista, disculpen. Bueno, compañeros. Entonces, Prusia le reclama a Francia dos territorios, Alsacia y Lorena, que aproximadamente son 14.522 kilómetros cuadrados. Como ustedes saben, Francia y Alemania son países colindantes. Para que ubiquemos, Alsacia está en la parte del valle del río Rin y Lorena está en la parte alta del valle de Mosela. Son dos regiones muy destacadas en la producción de cerveza, en la producción de vino. O sea, en pocas palabras, son territorios fértiles. Por lo tanto, la fertilidad de sus territorios, más la cercanía con Francia, eso permitía y permitió más adelante el desarrollo del comercio entre Alemania y esta parte de Francia. Esos territorios de Alsacia y Lorena estaban en manos de Francia desde 1648, los cuales fueron arrebatados mediante la guerra. 200 años casi después, Prusia ya fortalecida, los alemanes fortalecidos, finalmente se preparan para reconquistar estos territorios. Entonces, esta guerra, este conflicto de 1866, se le conoce como la Guerra de los Ducados, y finalmente esta situación permite la unificación de Prusia. Antes de eso, en el caso de Napoleón III, que está en un gran desprestigio político, hay un derroche tremendo, todo lo que ustedes ya conocemos hoy en día, todas esas fiestas que hacen, esas comitivas cuando sale el presidente, sale el gobernador, eso se hacía en Francia. O sea, cuando salía el emperador francés, traía toda una gran comitiva, por decirlo así, en términos más técnicos, una comitiva hasta de 3,000-4,000 gentes, que era la que se encargaba, según de hacerle el recibimiento, haciéndole creer que el pueblo estaba contento con su gobierno. O sea, en pocas palabras decimos, nosotros eran los paleros, pues eran los acarreados para acá pronto. Eso se hacía en el Imperio Romano, y también se hacía ya con los emperadores franceses, con la situación precisamente, aparentemente, de decir que el pueblo estaba contento con su gobierno. Enseguida, compañeros, entonces, este proceso de enfrentamiento que va a tener los prusianos contra los austriacos los fortalece, y Francia, al ver esto, finalmente le declara la guerra a Prusia en julio de 1871. El pueblo se inconforma, el pueblo sabe finalmente que no son los reyes, no son los emperadores, no son los nobles, no son los ricos, no son los banqueros que van a la guerra. Usted bien sabe que siempre el pueblo, obreros, campesinos, maestros, doctores, todos son los que van finalmente a la guerra. Son los que comúnmente se le llaman la carne de cañón, porque son los primeros explosivos enemigos. Entonces el pueblo se rebela en el mes de octubre, no triunfa esto, y esta rebelión, ¿por qué se da? Porque en el primer enfrentamiento, en septiembre de 1871, el día 2, el ejército prusiano les inflige una gran derrota a los franceses. En la batalla del 2 de septiembre de 1870, el ejército francés es barrido totalmente y apresa a los prusianos a 100,000 hombres, 100,000 soldados franceses, y entre ellos al propio Napoleón III, a su estado mayor. Empieza la negociación, empieza el armisticio, y por eso es que el pueblo se rebela y plantea la situación de recuperar la república. No prospera esto. En enero hay otra rebelión, enero de 1871,
otra rebelión. Y finalmente lo que hacen estos señores ya burgueses con Adolfo Thiers al frente es buscar formar el gobierno de la Asamblea Nacional, de la Guardia Nacional, y plantea armar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es el pueblo armado. Entonces, la burguesía que esperaba que el pueblo enfrentara a los prusianos, finalmente los arma. Y se da este proceso principalmente para ver dónde se va dando. Se forma la milicia ciudadana y entonces, mientras esto está sucediendo en París, en el campo están negociando la paz. Están tratando de formar el armisticio. Hay un dato muy importante que tenemos que tener presente. En ese momento París tiene 2 millones de habitantes. Es la ciudad cosmopolita, es la ciudad más poblada de Francia. Entonces, en este proceso importantísimo, finalmente los franceses aceptan todas las condiciones que quiere el ejército prusiano. Y se plantea ir avanzando. Pero en ese avance precisamente hay que partir una cuestión importantísima, compañeros. El pueblo francés defendía su territorio a través de grupos armados, a través de guerras de guerrillas, dijéramos ahora en día. Entonces se organizaban y llegaban a asesinar a un invasor. Pero por cada soldado prusiano que el pueblo francés asesinaba, los prusianos fusilaban a 100 franceses. O sea, se trataba de imponer ese terror para que la clase obrera o el pueblo en conjunto no se defendiera. Entonces, hay un intento de desarmar al pueblo. En el mes de febrero, lo que intenta Thiers es desarmar al pueblo. Se quiere apoderar de 200 cañones que habían sido comprados con el dinero del pueblo y ya los soldados, dijéramos, del imperio, tenían los cañones, pero estuvieron a punto de llevárselo, pero como los caballos con los cuales los arrestarían llegaron tarde, lo que hicieron el pueblo es organizarse, rescataron el territorio y de esta forma fue derrotada este intento. Eso es lo que va a dar más adelante la cuestión de un proceso de elecciones. Elecciones para tener la Asamblea Nacional, pero que finalmente lo que se intentó en su momento es el proceso entonces de cómo se da esta composición. 85 elementos en su momento que se van a dividir en dos bandos. Los de que estaban del lado de la monarquía, por ejemplo, los que formaban parte de la casa de los Orleans, los orleanistas, y los Borbones, que son los llamados legitimistas o los monárquicos, pero finalmente ellos contra el pueblo en general. O sea, esa es la tendencia. Cuando ya intentó Thiers apoderarse y derrotar a la rebelión de la clase obrera, es finalmente cuando el 18 de marzo se acuerda y se anuncia la cuestión de hay un nuevo proyecto de gobierno y esa es la Comuna de París. Y en este proceso de elección, principalmente que se busca, compañeros, el asunto importante es que hay nuevas elecciones. Ya esa nueva organización es lo que se le llamó la Comuna de París, la cual ahora estuvo constituida por 77 elementos, con una composición muy heterogénea, muy sui generis, por ejemplo. El 35%, por ejemplo, eran principalmente representantes obreros. El 30% en promedio eran representantes de la pequeña burguesía, elementos como médicos, maestros, sacerdotes, pequeños empresarios, son los que formaban. Y venía otra capa del 15%, donde estaba la situación del campesinado, pero que en su momento, finalmente, ante el proceso de lucha, van a quedar bien definidos campos. Por un lado, los elementos de la pequeña burguesía con ese respeto siempre hacia la legalidad, esa tendencia a la que después va a degenerar o generar la socialdemocracia, que Marx la define como la espada del proletariado, pero sin el filo. Es la gente que habla mucho de respetar las leyes,
el proceso jurídico, los derechos humanos. O sea, ahí se origina este proceso en Francia. Y del otro lado, la clase obrera que paulatinamente aprendió a gobernar en estos 72 días, compañeros. Entonces, en esta situación importante del proceso, paulatinamente la clase obrera empieza a buscar cuál es el desarrollo y cuál es la forma orgánica que tiene que desarrollar. Entonces, hay que partir de una cuestión importantísima, compañeros. Hasta 1871, exactamente el 18 de marzo, la consigna, el proyecto de la dictadura del proletariado no estaba acabada. Se entendía, se avisoraba, se planteaba, se imaginaba lo que podía hacer la dictadura del proletariado, pero no con la riqueza y la magnitud que va a dar este hito histórico que se conoce hoy, todavía se conoce hoy como la Comuna de París, compañeros. Esta es la cuestión importante. Decía el compañero Omar, la Comuna de París fue ese gran importante salto histórico, ese salto político ideológico que permitió precisamente la posibilidad de la clase obrera cuando está organizada y preparada para la toma del poder. En este proceso de 72 días se va a dar una lucha ideológica a fondo, principalmente entre los marxistas contra los anarquistas, los marxistas contra los conspiracionistas. O sea, estos conspiracionistas representados por Augusto Blanqui planteaba de que finalmente hay una gente avanzada, los dirigentes saben todo, los activistas saben todo, entonces tienen que hacer el proceso y que la masa sea pasiva. Los marxistas insisten que son los pueblos quienes hacen su historia, que finalmente si no hay participación de las amplias masas, no se puede cambiar, no se puede generar la transformación. Pero para hacer esta transformación se necesita una preparación ideológica, porque en la lucha política la organización es el arma principal. Y ya organizados hay que replantear toda una reeducación, demostrándole, señalando que toda la base económica finalmente se representa en las estructuras jurídicas, o sea, en la superestructura como el derecho, la educación, la filosofía, la política, el ejército, la religión, la moral, el arte y la cultura. Ahí es donde está precisamente la importancia de este proceso importantísimo de la Comuna de París, compañeros. Luego entonces, en esta situación, viene el enfrentamiento con otro grupo, representado por Juan José Proudhon. Juan José Proudhon es más que nada el representante de los anarquistas y que en esta defensa de que el pequeño propietario no se arruinara, va a solicitarle y le concede el gobierno de Luis Bonaparte o Napoleón III la creación de que llamaron de un banco obrero, el cual este Banco del Trabajo o Banco Obrero finalmente hizo crisis en 1868 y condenó más a la miseria a ese pequeño artesano que en su momento pensaba independizarse o enriquecerse a través de su propio trabajo. Contra estas dos tendencias luchó el marxismo. La otra tercera importantísima lucha es contra la tendencia de la pequeña burguesía, que a toda costa insiste en la defensa de la legalidad, a pesar de que sea la misma clase dominante quien no respeta la legalidad. Ejemplo, durante este desarrollo se hablaba de una libertad de prensa. Sin embargo, Adolfo Thiers lo que hizo fue censurar y clausurar todas las prensas obreras. Por ejemplo, en las tantas cosas que luego hemos ido comentando y que finalmente esa clase obrera no atina en su momento, pues, y no atina a resolverlo porque no ha habido esa preocupación, esa inquietud, ese desarrollo de la reeducación ideológica, compañeros. Entonces, en esa situación importante, la Comuna de París elige a 77 miembros y de un principio se plantea, no son diputados de tiempo completo como hoy en día hay. Al diputado tiene dos características, es elegible y revocable. Lo elige el electorado francés, en este momento ya es el proletariado francés, lo elige, pero si no desempeña su función para la cual fue electo, el mismo proletariado se encarga de removerlo, o sea,
cambiarlo, pues. El segundo elemento importante que hay que resaltar en esta decisión es cuando se acuerda el día 1 de abril el salario de los diputados, de estos funcionarios de la comuna, que solamente se le asigna el salario de día y medio de un obrero. O sea, en ese momento aproximadamente son 4,800 francos. Lo importante no es tanto la cuestión de cantidades. A mí me parece que hay que señalar que se le aplica el salario de día y medio en comparación a la mayoría de la clase obrera. Supongamos hoy en día, en este momento el salario mínimo son 141 pesos diarios. Imagínense que le paguen en este momento a un diputado 70 pesos más 141, 210, 230 pesos, compañeros, diarios. ¿Ustedes creen que ahorita con todo este desastre electoral, varios querían ser diputados? Pues no, compañeros. Sin embargo, muchos sí quieren ser diputados porque es una forma de enriquecerse. Cuando reciben diariamente más de 4,000 pesos diarios. Cuando un maestro en promedio de primaria tiene que trabajar una quincena para apenas tener 4,000 y tantos pesos diarios. Quincenales, por dentro. Entonces, ese es un elemento importante que hay que resaltar. Otro importante acuerdo y decreto que va a señalar la Comuna de París es que la Guardia Nacional, el Ejército, fue disuelto y en su lugar se nombró la Policía Popular, pues. Vamos a decir, la Policía Comunitaria, que finalmente es la que puso orden y se acabaron los robos, se acabaron los saqueos de las casas, se acabó el alcoholismo. Esa es la función que tuvo en su momento la policía de los comuneros de Francia en 1871. Se abolió el servicio militar. El servicio militar obligatorio, que eso implicaba que se incorporara automáticamente al ejército francés. Algo parecido como se desarrolla actualmente en Estados Unidos. El servicio militar es de 2 años, pero si en este proceso hay guerra, en ese tiempo, los que están realizando servicio militar están obligados a acudir a donde los mande su gobierno en turno. Otro de los elementos importantes es el proceso cuando se eliminan o se condonan los pagos del alquiler, o sea, los pagos de renta, pues. No se paga renta, se condonaron las deudas con las casas prestamistas, se prohibió el trabajo nocturno, se abolió la guillotina, o sea, se prohibió guillotinar a los enemigos del gobierno e inclusive asaltaron el lugar donde estaba guardada la guillotina y la quemaron. También derribaron la estatua a la libertad en la plaza de Vendôme, que había sido construida con los cañones que en su tiempo utilizó Napoleón Bonaparte. También esa la tiraron. Derrumbaron también la capilla que le llamaban de la expiación, cuando fusilaron al rey francés y finalmente para expiar su culpa la habían construido. Todo este proceso lo va haciendo la clase obrera paulatinamente. Si vemos, por ejemplo, la rectoría de las acciones que van del 25 de marzo hasta el 5 de mayo, principalmente va a hacer una serie de acciones. Otros elementos importantísimos, compañeros. Separó la educación pública de las manos de la iglesia. O sea, al separar la iglesia del Estado, se prohibió a los curas que tuvieran escuelas bajo su mando. Es más, hasta en las escuelas se prohibió que existan objetos o símbolos o imágenes religiosas. O sea, son los obreros franceses los que van a plantar la laicidad de la educación pública, porque comprendieron muy bien cuál es el papel de la religión, cuál es el papel de la iglesia, que siempre han estado al servicio de los poderosos. Nada más recordemos el caso de la iglesia en los tiempos de la invasión a América. Por algo los llamados reyes católicos se acogieron al cobijo de los papas. O el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde la iglesia no condenó la acción de los alemanes, la invasión y el masacre de los pueblos. Y así tantas cosas, compañeros, que puedo mencionar. Una más, cuando el Papa Pío IX se opuso a la ley de reformas en este país y llamó a todos
mexicanos creyentes del siglo XIX a rebelarse contra la ley de reforma. O sea, esta es la situación que los obreros franceses en su momento estudian y determinan separar a la iglesia del Estado. Los curas a sus eventos religiosos y los gobernantes, el pueblo en general, a los eventos que les confiere su función social. En esta importancia de la educación, establecieron los internados. Los internados, una especie, dijéramos, de pensión para los huérfanos, y también hubo pensión para las viudas. La función del Estado, que se responsabiliza de viudas y huérfanos en relación de tener una manutención, un ingreso seguro. Y también de los soldados que habían sido afectados, o sea, mutilados, enloquecidos, heridos. También la Comuna de París se encargó de todo esto. La Comuna de París le entregó a los obreros la administración de las fábricas abandonadas. Se prohibió el trabajo nocturno. La clase obrera comprobó que no se tiene por qué trabajar las 24 horas en la fábrica. Hay que tener un horario determinado y por lo tanto desde ahí son los elementos que después se van a recuperar en la jornada de lucha de 1886 por los obreros de Estados Unidos. 8 horas de trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación. O sea, paulatinamente se va planteando la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. En este proceso de buscar cómo asistir a huérfanos y viudas, se destina un programa, el recurso, para entregar ropa y comida gratuita. O sea, una especie de comedores populares, para que la clase obrera, sus familias, los niños, huérfanos, viudos que comentaba hace rato, también tuviera un espacio donde satisfacer su necesidad de alimentación. De alguna forma fundan los orfanatos y también entregan material escolar gratuito a los estudiantes. Todo este proceso importante va dándose. Y una más, hay una plenitud de defensa o de los derechos a los extranjeros, e inclusive hasta hay trabajadores extranjeros que van a participar en esta comuna. Se respeta parte de eso como una situación del internacionalismo proletario. Entonces, todo este proceso es la cuestión, compañeros, de cómo se va dando la situación del avance, y por lo mismo la burguesía va a estar espantada, a pesar de que está toda refugiada y que tiene el apoyo de los alemanes en su protección. Todo este proceso central, hay una cuestión importantísima, compañeros. El cierre, la desaparición de las casas de empeño, por un lado. Y como complemento, prohibir que se vendan los objetos empañados. ¿Cuántos objetos no se empeñan y el pueblo ya no puede rescatarlos? Y cuando ya tiene la opción, el recurso para ir a rescatar sus productos empeñados, estos ya no están ahí. Ya las casas a las que se empeñaron, las vendieron. Entonces, ahí en ese momento, hablando ya en el mes de mayo, la Comuna de París prohibió vender los objetos empeñados y cerró mejor todas las casas de empeño. Todo esto, lógicamente, puso en alerta, preocupó, espantó a la burguesía francesa, la cual se refugia en Versalles. Y desde ahí van a aceptar todas las condiciones, compañeros, que le impongan. Terminan pagándole 5,000 millones de francos a los alemanes, a cambio de que le liberen los 100,000 soldados franceses. Invitan al ejército prusiano y junto con los soldados franceses, que no pudieron aceptar los prusianos, pero sí van a combatir a la clase obrera parisiense. Pues. Y todo este detalle empieza una situación central de desarrollo
donde van a luchar casa por casa, en las calles, en donde haya. Finalmente, la Comuna de París es derrotada el 28 de mayo. Y la clase burguesa, la clase dominante, la clase triunfante, no puede perdonar ese agravio para ellos. Y entonces, en un muro, a un lado de la capilla de la expiación, que según llamaron, van a formar a decenas de comuneros y los empiezan a fusilar por bloques, compañeros. Es una masacre, como dijera, es un crimen de lesa humanidad reprimir, asesinar a tantos obreros. Aquel que veían con las manos sucias, con la ropa sucia, con la cara media empañada por el hollín, entonces automáticamente era al paredón, pues. A los que no, los van a desterrar a la isla de Nueva Caledonia, que es parte es una isla cercana a Australia y que finalmente ahí es un clima tropical que va a provocar la muerte de muchos más. Y otros, los que pudieron, van a ser desterrados, huyen hacia otros continentes, hacia otros países, con la finalidad precisamente de poner a salvo la vida, compañeros. Esa es una cuestión central que hay que resaltar. En este proceso importante, me parece que en esta situación de la 150 aniversario de la Comuna de París, para el proletariado internacional y nacional, es una necesidad recordar las hazañas, pero también es obligado sacar experiencias de esta importante lucha y por qué fueron derrotadas. Entonces, en este proceso hay 4 elementos centrales que me parece que hay que señalar como parte de esta derrota. La primera es la situación de no haber atacado Versalles. Versalles era la ciudad donde se había refugiado la burguesía. Primera parte. La segunda parte, no haber confiscado los bancos. Los bancos en ese momento en promedio tenían 9 millones de francos, imagínense. ¿Con cuánto dinero habían tenido, que hubieran podido hacer los obreros franceses en ese momento? Un tercer elemento complementario a la parte de los errores es que no desarrollaron a fondo la alianza obrero-campesina, porque la burguesía fue la que utilizó al campesinado, más el apoyo de la pequeña burguesía, finalmente hace aliado la burguesía, pequeña burguesía y campesinado, para que luchen y derroten a los obreros de Francia. Y el otro elemento, compañeros, ya sería el cuarto, es la situación de no haber generado mayor organización, mejor coordinación con otras ciudades, principalmente obreras, como Burgos, León, Marsella, que eran ciudades que destacaron en la lucha de 1848, pero que finalmente no hubo esa inquietud o esa preocupación por hacer esta coordinación, compañeros. Estos son los elementos que me parece que tenemos que resaltar, estos 4 aspectos de la derrota. Ya hablamos de todos los aciertos que tuvieron. Se demostró, se confirmó la posibilidad donde el proletariado puede tomar el poder. Pero lógicamente hay que partir que ahora el proletariado ya tiene que estar mejor preparado. Tiene que desarrollar la unidad, la organización, la ideología, o sea, la dirección que va a dirigir todo este proceso importante. De ahí viene entonces que hay que considerar que no son los soldados franceses los que derrotan a los comuneros, son los alemanes. Vean ustedes, finalmente hasta la burguesía permitió que llegara al palacio y se sentara Guillermo I en la silla del emperador. O sea, que el alemán invasor llegara ahí. Y aquí hay que partir de una cuestión importantísima, compañeros, que en el contexto de la Comuna de París van a surgir muchos sindicatos, muchas organizaciones obreras, muchas organizaciones femeninas. O sea, en este proceso de la Comuna de París, también la clase obrera va a trabajar por su propia organización. Luego, entonces,
Aquí es precisamente como los alemanes, que en su mayoría era un ejército formado por obreros, por campesinos, por varios elementos del pueblo, no se van a atrever a entrar a París y masacrar a los obreros. Esa masacre, ese asesinato, el fusilamiento masivo, lo va a hacer el ejército burgués francés. Entonces, esas son las situaciones importantes que nosotros tenemos que rescatar. Aquí es donde decimos nosotros, bueno, si yo soy un trabajador de educación, yo soy un campesino, bueno, yo no soy ni asalariado siquiera, ¿para qué me sirve la Comuna de París? Entonces, parece aquí que tenemos que señalar precisamente cómo la Comuna de París ha permitido desarrollar la importancia, primero, la posibilidad de tomar el poder. Segundo, la posibilidad de desarrollar un gobierno propio de los trabajadores. Y lógicamente, cuando el gobierno, el trabajador está en el poder, tiene que cambiar toda esa situación que hoy tenemos. La explotación, la injerencia de la religión en la educación, tantas situaciones de sometimiento, de opresión, leyes, de sindicatos corporativos, charros verticales, antidemocráticos, que someten a los trabajadores. Para eso nos sirve la Comuna de París, compañeros. Por eso, a 150 años la Comuna de París es inmortal. Es inmortal porque precisamente sigue alimentando el espíritu de combate a la clase obrera. Y por lo tanto, a los que se identifican con los intereses de la clase obrera y que plantea fundamentalmente reposicionar a la clase obrera en la situación del poder, compañeros. Ya fue posible. La Comuna de París sirvió de ejemplo para la Revolución Bolchevique de 1917. Sirvió de ejemplo para la Revolución China de 1949, cuando triunfa del 27 al 49, y para la Revolución Vietnamita, o sea, para todas las luchas principalmente del siglo XX, el ejemplo de la Comuna de París sigue vivo, compañeros. Repetimos, es inmortal, y esa es la situación importante que nosotros tenemos que señalar. Ahí es donde tenemos que apreciar, abrevar, a organizar todas las experiencias de lucha que nos permita, porque no basta con la conmemoración, con la celebración, con enaltecer lo sucedido, sino tenemos que ver de qué manera podemos retomar toda esta experiencia y por lo tanto veamos qué fue lo que falló. Ejemplo de la Comuna de París, cómo se libraron las luchas contra las tendencias pequeño burguesas, conspiracionistas, anarquistas. De acuerdo a los que han manejado algunos investigadores, los marxistas no eran más de 10 compañeros. Ese es el detalle, compañeros. O sea, la composición es lo importante. A eso nos referimos cuando en las luchas políticas de sindicales, campesinas, estudiantiles, lo que importa es la dirección. O sea, la ideología que está al frente, la que conduce todos los procesos. De lo contrario, si no desarrollamos esto, simplemente se va al fracaso. Pero también hay un elemento más, no basta con que las direcciones estén claras y definidas con sus objetivos, sino que la masa es el pueblo. Porque cuando el pueblo se le plantea su posibilidad de liberarse, sabe que en este ideal, en esta aspiración legítima, entregan hasta la vida, compañero. Y ahí tenemos muchos elementos importantes a nivel mundial y en nuestro pueblo, en México, también hay muchos ejemplos muy importantes, destacables, cuando luchan la transformación por la sociedad. En el proceso de la independencia, en el proceso del enfrentamiento contra la invasión estadounidense, contra la invasión francesa, en la Revolución Mexicana. Ustedes vean, cuando el pueblo se convence, precisamente está la situación de buscar la lucha por liberarse de toda esa opresión, compañeros. Es ahí donde me parece que es la importancia de la Comuna de París. No basta con celebrarla, con conmemorarla, con recordarla. Tenemos que tomar toda su experiencia, toda esa riqueza de lucha para que mejoremos nuestra organización, compañeros. Partiendo precisamente de la máxima, aquí está la importancia de que son los pueblos quienes hacen su historia. Pero lógicamente tiene que ser un pueblo unido, organizado, con una dirección de clase, con una combatividad y más que nada, disciplinado. Esa es la cuestión importante. Y la disciplina
es respuesta a la ideología en el proceso de una reeducación. Hace rato el compañero Omar en la presentación, en la introducción a la plática de hoy, hablaba de la situación de generar el hombre nuevo. Por eso ahí precisamente se va a señalar, de esta Comuna de París es donde se va a nutrir todo el marxismo, pues. Y es cuando señala Federico Engels en una introducción de 1872 a la Manifiesto del Partido Comunista, a la edición inglesa. ¿Quiere un ejemplo sobre la dictadura del proletariado? Volteen sus ojos a la Comuna de París. Ahí está el ejemplo vivo de la dictadura del proletariado, donde la clase obrera puede tomar el poder y sabe, su instinto de clase lo lleva a generar el nuevo gobierno, compañeros. Porque hay que partir precisamente que el Estado es el poder organizado. Si es el Estado capitalista, es de los burgueses, de los terratenientes, de los grandes capitales. Si es el Estado proletario, lógicamente será del campesinado y de la clase obrera, compañeros. Hay dos cosas importantes que decía. La primera es el fogueo, la educación en el combate que ha tenido la clase obrera de Francia, no solamente París, es de Francia. El punto culminante de esta educación que los lleva a definir sus intereses de clase es el enfrentamiento del 23 al 26 de junio de 1848. Ahí ya la clase obrera se desembaraza de ese respeto a los diputados feudales, a los diputados burgueses, a los que te llevan siempre por la legalidad. Es ahí donde está el combate de clase contra clase. O sea, finalmente la clase obrera se convence que no son los medios jurídicos, ni son los gobernantes, emperadores o ministros o diputados los que van a hacer el proceso. Conscientes de esto, es cuando arriban a la Comuna de París. La clase obrera está dándose cuenta de que los gobernantes, con Adolfo Thiers a la cabeza en Francia, y con este otro señor Napoleón III preso, que le están entregando todo a los alemanes, todos sus condicionantes, la clase obrera sí defiende su patria, defiende su país. Y por eso cuando arriban al poder, ahí está el asunto. Aquí hay que aclarar, o sea, son 77 representantes. Son 77 representantes, 77 dirigentes. Dijéramos, los que militan en la CENTE, en la Coordinación Nacional de Educación, son los representantes a la Asamblea Nacional Representativa. Esos son los 77. Sí, pero atrás de ellos, insisto, en ese momento en París hay 2 millones de habitantes. Y hay un promedio de 700,000 a 800,000 obreros. Esos son los que van a llevar el grueso de esta dirección. Lógicamente, ¿a ti qué te afecta? Por ejemplo, para el caso nuestro, jubilaciones que ya nos las levantaron en el año 2007. Entonces, ¿qué tendrías que legislar actualmente? En un caso, la jubilación, o sea, garantizarle al trabajador su seguridad social, su seguridad económica, su seguridad asistencial médica hasta el final de sus días. Eso es bajo responsabilidad del Estado. Comentamos, ¿qué hicieron los compañeros? Los compañeros le garantizaron una pensión a viudas y a huérfanos. Hubo orfanatos, comedores populares, les entregaron útiles escolares, le entregaron calzado a los niños. Esos son los deberes del Estado. Sin embargo, en un estado de clase como el nuestro, pues no te lo da. ¿Qué dice? Ahí te va tu bono, bueno, tu pensión de viejitos, bueno, de señores de la tercera edad, ¿no? Les prometen 6,000 pesos bimestrales, pero para el año 2024, 6,000 pesos bimestrales se escucha mucho, pero ahora, ¿cuántos van a ser diarios? ¿No? 100 pesos diarios van a ser, no, si no están mal las cuentas, compañeros, dividan, bimestralmente son 60 días, entre 6,000 pesos, son 100 pesos diarios para nuestros abuelitos que lo bajan a 65 días. Ahora hagamos cuentas, ¿para cuánto va a alcanzar 100 pesos diarios? Bueno, entonces la clase obrera de Francia dijo, la casa de empeño nos están robando, les damos nuestros productos, nuestras propiedades, ellos la venden. Entonces, ¿qué dijeron?
Se prohíbe la venta y se cancelan las casas de empeño. Se prohibió el trabajo infantil. Los niños no deben de trabajar, los niños deben estar en la escuela. ¿Y cuántos muchachos vemos ahí en los semáforos o de secundaria están trabajando medio turno o están, en fin, haciendo tantas cosas? En la Comunidad del País van a la escuela. ¿Qué hicieron? Retiraron, separaron la iglesia del Estado. Lo dice la ley en México, la Constitución. Sin embargo, vemos toda la carga ideológica, compañeros. A ver, ¿cómo está empatado el calendario escolar? ¿Qué van a celebrar ustedes dentro de 8 días? Próximo viernes, compañeros, ¿qué celebran? Y ahí están las vacaciones. Hasta les decimos vacaciones de Semana Santa. Exactamente cómo se entromete la religión en la educación. ¿Por qué no se buscan otros días de vacaciones, por ejemplo? Entonces se empata. O sea, vean ustedes cómo se entromete. Además, los contenidos. Ahora, después de la reforma del año 92, se empezó a manejar escuelas antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, todas esas situaciones que hizo la Comunidad de París, se paró. Digo, los señores curas o pastores o como se llamen, prevísteros o como se llamen, ahí está su templo, órale. Y los profes a enseñar en las escuelas. Esa es la cuestión importantísima. Entonces, y abolió un símbolo, destruyó, la clase obrera destruyó un símbolo de represión de la burguesía, que era la guillotina. Aquel que se le consideraba enemigo de la clase dominante, será condenado a la guillotina. Hasta el propio inventor de la guillotina fue condenado a la guillotina, al guillotiné. Esas son las cosas importantes. Entonces regresamos. Tú dices, ¿cuál es la gran diferencia? Es que aquí el señor presidente trata de hacer las cosas por él solo, de acuerdo a su división de poderes, de acuerdo a la legalidad. Aquí, ¿qué hace la Comuna de París? Señalaba el compañero Omar, rompió todo eso, compañeros. Generó una nueva conciencia, generó un nuevo hombre, partiendo de la colectividad. Y los otros era parte legal. O sea, lo que está planteando el presidente en turno, y recuerden los que son maestros y que fueron reinstalados, hasta que no se modificó la reforma de Peña Nieto, entonces empezó a trabajar los reinstalados para la gente. Entonces, cuando hace la Comuna de París, todas esas transformaciones, donde se apodera, ahora sí hablamos del poder económico, político, social, ellos establecen sus leyes. Y una de ellas desaparece el ejército permanente, el ejército mercenario, y se establece la policía del pueblo, la policía popular. En Guerrero lo llaman policías comunitarias. Es un ejemplo concreto, compañeros. Y entonces, entre todas esas situaciones hay que partir. Es la clase en el poder quien precisamente va determinando. Porque es como lo definió el marxismo. El gobierno es la junta que administra los intereses de la burguesía o los intereses de la clase dominante. ¿Quién está en el poder? Lógicamente el gobierno va a responder a esa clase. ¿Me explico? O sea, todo ese rollo sí está importantísimo. Pues por eso tú dices, ¿por qué podemos diferenciar? Y no es que el señor tarde 3 años, 5, no, es un estado de clase. Es lo que vamos a aprender con la Comuna de París. La clase proletaria tomó el poder, por lo tanto, la clase proletaria impuso su Estado, impuso su gobierno, impuso sus leyes, impuso su educación, impuso su moral, impuso su arte, impuso su cultura. O sea, toda la superestructura obedeció a lo que estaba desarrollándose desde abajo. Esa es la cuestión importante que tenemos que estar. Y por eso decíamos para nosotros, siendo sindicalistas, precisamente partimos de esto. ¿Por qué? Porque fue el sindicalismo. Es una clase obrera, insisto, ya fogueada en la lucha contra la clase dominante y donde ellos estuvieron defendiendo sus derechos. ¿Y su derecho cuál era? Era el derecho al empleo. Y con el derecho al empleo hay un ingreso y eso le va a permitir paliar algunas cosas en el hogar. Pero voy a tratar de ser concreto. La primera, mira. La primera hay que partir que la ideología de clase de quien esté el poder es la que se ha desarrollado. Vamos a poner un ejemplo. En los años, y por cierto, las brujas del mar allá de Veracruz, que alcanzó gran connotación, empieza una lucha contra el patriarcado. Y yo insisto, están atacando el efecto, no la causa. ¿Pero esto por qué? ¿Dónde se impone? Se impone en todos los documentos religiosos,
se impone en toda la política educativa, en nuestro caso de educación, se impone. ¿Por qué? Porque hay que reafirmar, hay que someter a la mujer, para que digas, como ahora, como era en un principio, ahora y siempre. Y entonces queremos saltar ese proceso de la historia del matriarcado que duró poquito más de 6,000 años. Ese es el detalle. Entonces, cuando se divide, ¿cuál es la causa de someter a la mujer? Es el sistema de clase. Y entonces ya la mujer no definió la línea gentilicia. Ahora son los hombres que van a definir la línea gentilicia. O sea, es el hombre ahora quien determina y decide si reconoce o no a sus propios hijos. Las leyes de todo el mundo lo permiten. Ahora, esa ideología se reafirma en todos los medios de alienación, en la filosofía que se impulse, en la política que se aplique, en la educación, en el arte, en la cultura, todo este proceso, o sea, todo ese aparatote ideológico es la carga ideológica que tenemos. Eso es lo que le llamamos cultura, es lo que le llamamos usos y costumbres. Entonces, queremos romper con ese pensamiento, tenemos que tener otra ideología. Tú no puedes derrotar a tu enemigo mientras pienses con él, mientras levantes su bandera, mientras digas tú que eso es lo correcto. Entonces, por eso insistimos, en esa situación del proceso, es lo que intentó hacer la Comuna de París. Y si vamos más adelante, bríncate otros 20 y tantos años, 40 y tantos años, y veamos el ejemplo de la Revolución Bolchevique. Cómo partiendo de esto empieza a desarrollar todo un Estado con una nueva educación, una nueva cultura, un nuevo arte, una nueva ciencia. Entonces, el proceso. Entonces, la Comuna del País es donde sentaron las bases el Estado proletario. Insistimos, se tomó de manera conjunta. Reafirmó la concepción materialista de la historia, de que son los pueblos quien hace su historia. Entonces, hoy en día tenemos un gobernante que habla a nombre del pueblo, pero no involucra al pueblo. No le pregunta al pueblo sobre qué quiere legislar. No le pregunta al pueblo, oye, ¿estás de acuerdo con que tu jubilación te la quitemos? Porque ya no tienes jubilación, ahora tienes cuentas individuales. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con incrementarte la edad para que sigas trabajando más? O sea, todas esas cosas no nos preguntan. Simplemente lo que hace el Poder Legislativo, imponen. Porque para eso tienen todo su aparato legal y su aparato militar. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Es legal aplicar la UMA para las jubilaciones. ¿Qué más tenemos? Todo este proceso de inclusive invadir tu privacidad a través de la reforma de seguridad al artículo 15, al artículo 16 constitucional. Te pueden allanar tu hogar. Ahora ya tienes 48 horas y después de 48 horas no te defiende tu abogado, te trasladas de inmediato al reclusorio. En fin, tantas cosas. ¿Por qué? Porque insistimos, los señores están gobernando en función de sus intereses y en función a su legalidad. Ese es el detalle. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? Cuando lleguen a asumir este poder, pues van también a legislar conforme a sus intereses. Y ese es un ejemplo de la Comuna de París. Prohibición del trabajo nocturno, prohibir el trabajo infantil, separar la iglesia del Estado, que no haya deudas más para el pueblo, en fin, tantas cuestiones. Lo va a decretar. Porque es función de intereses, por ejemplo. Ese es el detalle. Mira, ejemplos sindicales. Los compañeros de la sección 22 de Oaxaca tienen un acuerdo de que nadie repite en el relevo de comités seccionales. Vas a otros comités seccionales controlados por los dirigentes propatronales a los que les llamamos charros sindicales, y eso repiten y repiten y repiten, le brincan a una secretaría, le brincan a otra secretaría, y es gente que se pasó 20, 25 o más años en el poder. Nada más el caso del Baester, el Baester Gordillo, estuvo comisionado del 73, en la sección 36 del CENTE, hasta el 2013 en el Comité Nacional. 40 años comisionada. ¿Por qué? Porque lo permite la legislación actual, porque lo permiten los estatutos del CENTE. O sea, son saltibanquis, van cambiando de puestos, y ese es el detalle, pues. Ellos lo pueden hacer porque tienen el poder.
Así es la sencilla razón. Entonces, es lo que vamos poco a poco nosotros, y ese es el sentido de este tema. O sea, de que genere polémica, genere dudas, nos obliga a preguntar, nos obliga a investigar, porque precisamente dirías tú, bueno, yo, ¿para qué me interesa la Comuna de París? Si fue hace 150 años. Entonces, insistimos, esto es refrescar la memoria, es demostrar que sí es posible, pero cuando, ahora sí como dice la canción, cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Hasta ese proceso, es lo que dicen los compañeros cuando marchan en las calles de la Ciudad de México. Entonces, insistimos, lo importante, quien toma el poder empieza a diseñar un nuevo gobierno. Es el TAI. Y por lo tanto, hay que desarrollar un nuevo pensamiento. Eso es la reeducación. No pensemos en que hay que ir a la escuela y empieza todo este proceso académico. No, eso no es nada que ver. Cuando hablamos de reeducación, es una reeducación ideológica. Que empecemos a leer, a estudiar procesos que fortalezcan nuestra combatividad, nuestra convicción de lucha. Y ese es el motivo. Aquí me parece un acierto importante de las que dijeron regiones unidas o regiones coordinadas, pues. Esa es la cuestión importante, compañeros. Y de este tema, ahora sí, empecemos a leer, empecemos a investigar y consideremos qué es lo que a nosotros nos beneficia. Es ahí importante.